Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacernos cómplices para matar el tiempo hoy, 31 de agosto. Fíjense, todavía estamos en agosto, arañamos los últimos rayos del verano, sobre todo los que vivimos aquí arriba en el hemisferio norte, y ya tenemos el primer corte de caja. El primer corte de caja en el que hay fecha FIFA, como suele ocurrir, llega muy temprano en los torneos recién iniciados. En un mundo ideal, los torneos, digo yo, deberían empezar el 1 de septiembre o el primer fin de semana de septiembre, dejar las vacaciones, tanto los torneos como las escuelas. Esta es una queja que va más allá del fútbol, porque cuando yo iba a la escuela de niñito, me acuerdo que agosto todavía eran vacaciones. Mi cumpleaños, 27 de agosto, era en vacaciones y después fueron adelantándolo hasta que me tocó ya, a partir de la secundaria, de la prepa, 27 de agosto, ir a la escuela, lo que era terrible. Pero más allá de mi experiencia particular, creo que es sano dejar todo el mes de agosto como verano y por lo tanto que no haya escuela y que el fútbol empiece en septiembre. Pero bueno, eso es imposible, cada vez más inviable por la cantidad de torneos que se van acumulando y la explotación que sufre el fútbol, que será mucho más cercano el día en que empiece la competencia en julio. Y hay lugares donde empieza en julio, claramente, que algún día vuelva a ser en septiembre. Pero mi queja va de la mano del mercado, ¿no? El mercado que cierra hasta el 1 de septiembre. Todavía hay jugadores que están iniciando la temporada con un equipo y que van a cambiar, que todavía tienen tiempo de cambiar el día lunes, que va a haber muchas transferencias. Y eso es caótico, es poco serio y desvirtúa la competencia. Pero bueno, independientemente de eso, le estoy dando largas al asunto, lo sé, así soy, no lo hago a propósito, es mi inconsciente. No quiero hablar de la derrota del Arsenal, posiblemente no porque yo sea del Arsenal, ni mucho menos. Arsenal, si quieren que sea sincero, es un equipo que siempre me ha caído gordo. Pero conforme he crecido, he ido aprendiendo a valorar aquellos equipos que a mi gusto juegan bien. Y siempre y cuando no sean el Real Madrid, no tengo ningún problema en valorar lo bien que lo hacen. Por ejemplo, ahora mismo el Real Madrid, inclusive con Xabi Alonso, puedo aceptar que se ven cosas interesantes. Quizás soy más estricto, pero con los demás no tengo una predisposición a la hora de alabar o de criticar a un equipo. Mi predisposición la condiciono yo mismo cuando alabo a un equipo y sobre todo cuando voy contracorriente y ese equipo tiene que demostrar que Barak Feber tiene la razón, que Barak Feber a pesar de todo tiene credibilidad. Entonces cuando el Arsenal vuelve a cagarla, la credibilidad hundida de Barak Feber todavía cae un poquito más. Pero bueno, sí, perdió el Arsenal en un duelo entre, decía yo, titanes europeos. Para mí hay 5 equipos muy poderosos por encima del resto en el mundo y hoy se enfrentaron 2 de ellos. Muy pronto en el calendario tuvimos el duelo entre el campeón y el subcampeón de la Premier League. Los dos grandes candidatos a volver a pelear por la Premier League hasta el final. Y cuando digo que para mí son 2 de los 5 grandes equipos de Europa, o 2 de los 5, mejor dicho, equipos más poderosos, potentes, con techo más alto para esta temporada, tengo que incluir obviamente al Barcelona, al Paris Saint-Germain, al Real Madrid y a estos dos. Hasta que se enfrenten y se vayan cruzando en la Champions League, veremos muy pocos duelos de un calibre como este, porque el Paris Saint-Germain no tiene esa oposición en la Liga Francesa, porque el Barça y el Madrid pues se juega 2 veces al año y claramente está en ese ámbito de duelos que sabes que se están enfrentando 2 superpotencias. Y en la Premier League, más allá de los cruces que son interesantes entre Chelsea, Manchester City, Arsenal, Liverpool, cada vez que se crucen tendremos duelos muy interesantes. De este nivel, de este potencial, yo creo que este es el partido más atractivo. Uno de los 2 partidos más atractivos que nos ofrecerá el calendario en esta primera vuelta, por lo menos. De aquí a que vayamos sacando conclusiones en la segunda vuelta y veamos equipos que no llegaron a su potencial y que, por lo tanto, tengamos menos expectativa de ellos y por el contrario, equipos que a priori no parecían superpotentes y que en la segunda vuelta ya se perfilen para ser equipos a los que hay que ver. Pero ahora mismo, Barcelona contra Real Madrid y Liverpool contra Arsenal son los 2 grandes duelos de las grandes ligas.
Y habrá quien dice, no, es que entre los 5 primeros tienes que considerar al Bayern Múnich. Yo no. Para mí el Bayern Múnich está bien, pero con la lesión de Musiala y con su fragilidad defensiva, con la pareja de centrales que tiene, sobre todo, sin tener laterales naturales. En fin, no está para mí el Bayern Múnich ahora mismo en el top 5 de candidatos a dominar esta temporada en todos los ámbitos, como el Manchester City tampoco lo está. Ahí veremos cómo va evolucionando, pero está claro que este City se parece mucho más al último City, al de la temporada 23-24, que a todos los demás Cities anteriores que dominaron con tanta soltura y convencimiento la Premier League. Y además está el Chelsea, que yo soy muy escéptico todavía con el Chelsea, pero bueno, ahí están los puntos que acreditan al Chelsea ahora mismo, diga lo que diga Barack Feber, como el candidato a pelear la liga con el Liverpool. Para mí, el Manchester City y el Chelsea no están al nivel del Arsenal. Y hoy es difícil argumentarlo, pero tengo que mantener mi discurso no por necedad, sino porque creo en el proceso de Mikel Arteta y pienso que es un equipo que ha de consolidarse esta temporada y que además ganar 3 subcampeonatos, por mucho que se rían del Arsenal, tiene mucho mérito en una liga como la Premier League. ¿Que este año tienen que ser campeones? Sí. Y si este año son subcampeones otra vez, pues miren, tendrá cierto mérito, ¿no? Si quedan abajo del Liverpool, pero quedan arriba del Chelsea, el Manchester City y compañía, no me vengan a decir ustedes que el Arsenal es un fracaso. Será un fracaso por la inversión sostenida del equipo, porque no gana nada desde 2004, porque ha apostado por un mismo entrenador desde la década pasada, desde 2019, y ahora sí, ha de ganar la Premier League, y perdiendo partidos como hoy, va a ser complicado. Va a ser complicado porque, claro, es un duelo directo. Creo yo que Liverpool va a perder puntos en el camino, que Arsenal tiene obviamente tiempo de sobra para recuperar estos puntos sin esperar a que jueguen en el Emirates en uno de esos duelos que tiene que ganar. Y ya veremos en los duelos directos al Arsenal, que ya le ganó al Manchester United, que tuvo un calendario pues claramente difícil de arranque antes de esta fecha FIFA, que hoy pierden contra el Liverpool y que en esos duelos contra el Chelsea, contra el Manchester City, sin hacer menos o sin hacer mucho menos al Newcastle United, al Tottenham y compañía, veremos al Arsenal que suele ser muy confiable, digan lo que digan, en este tipo de partidos. Hoy pierde, no había perdido hacía rato en Anfield. Arteta es cierto que respeten demasiado este campo, pero hoy vi un Arsenal más valiente, más arrojado en la primera parte, aclaro. El primer tiempo fue mejor el Arsenal que el Liverpool, no arrolló. Tampoco creo que nadie se haya ido al descanso, al baño, a decir, puta, qué partidazo está haciendo el Arsenal, cómo está sufriendo el Liverpool. Pero Liverpool tuvo una continuidad de su juego, llamémosle deficiente, porque en estos 3 partidos, o en estos 2 partidos y medio, antes del segundo tiempo, en contra del Arsenal, que tampoco fue una maravilla, pero el Liverpool ha dependido de individualidades, de momentos de partidos, de rivales muy flojos. Un Bournemouth en la primera jornada en completa reconstrucción. Un segundo partido en el que Liverpool parecía que no se lo llevaba, pero aprovechó las circunstancias contra el Newcastle United para, sin mucho convencimiento, poderse llevar ese partido. Un Newcastle United que era un gran reto para el Liverpool, eso sí, ¿no? Y era el primer gran reto para el cuadro de Arne Slot, después de que en la primera jornada jugaban contra un Bournemouth, que era el equipo que, y lo dije aquí, me quiero volver chango, de todos los de la Premier League, el que más se desmanteló, así como el Liverpool fue el que mejor se reforzó, el que mejor se ha reforzado, porque todavía faltan noticias, obviamente. El equipo de Iraola fue el cuadro que más bajas sufrió, importantes dentro del equipo que sorprendió la temporada pasada. Entonces, en ese partido contra el Newcastle, aquí estoy tratando de recordar a quién expulsaron, que benefició obviamente al Liverpool en un partido que se le había complicado mucho, Anthony Gordon precisamente, el que viene jugando como centro delantero en el Newcastle United ante un Isaac que ni llega todavía a Liverpool, pero pues ya se fue del Newcastle United porque no está jugando. Entonces Anthony Gordon está jugando en esa posición, lo expulsan en la última jugada del primer tiempo y eso
facilita las cosas para el Liverpool. Entonces, el Liverpool había tenido 6 puntos muy trabajados, viniendo siempre de abajo. Y bueno, contra el Bournemouth también se le llegó a complicar el partido a pesar de sus prioridades, a pesar de que acaba ganando 4-2. Y hoy, otra vez es un partido sufrido, como todos, pero ganado, que es lo más importante. Si el Liverpool, jugando de manera deficiente, con un Mohamed Salah que no aparece, que Mohamed Salah realmente ha iniciado mal esta temporada, pero si con un Mohamed Salah con dudas, este Liverpool ha logrado, con un Konaté que no se cansa de cometer errores, aunque hoy no los cometió, pero en los 2 primeros partidos, terrible. Si este Liverpool en general, dejando malas sensaciones, es capaz de sumar 9 puntos de 9, cuando en su calendario ya enfrentó al Bournemouth, al Newcastle United y al Arsenal, pues bendita sea la crisis de juego que atraviesa un Liverpool, que es natural que tenga dudas, que le traes a tantos futbolistas nuevos, a un equipo que independientemente del cambio de entrenador mantenía un sistema muy similar y a los mismos futbolistas de Jürgen Klopp, pues ahora vienen muchos cambios y afrontarlos lleva tiempo, aclimatarse también para todos los nuevos jugadores, y el Liverpool ha conseguido 3 victorias consecutivas. ¿Qué pasa con el Arsenal? El Arsenal juega ese primer tiempo mejor que el Liverpool. El Arsenal es un equipo que respeta mucho a Anfield, siempre. Mikel Arteta le tiene devoción a Anfield. Me acuerdo que incluso en uno de sus primeros duelos contra el equipo de los Reds, hasta mandó a poner unas bocinas en las canchas de entrenamiento del Arsenal a que entonaran el You'll Never Walk Alone para que sus jugadores se fueran familiarizando, ¿no? Dentro de la cabecita de Mikel Arteta, que a veces es un soñador, para que se vayan familiarizando con el entorno de Anfield que tanto le gusta al técnico del Arsenal. Y bueno, siempre lo hemos visto, va y en lugar de dar un paso al frente y tratar de demostrar que el Arsenal está listo para ser campeón, porque lleva mucho tiempo trabajando con el mismo entrenador, porque ha gastado muchísimo dinero todas las temporadas, porque ha ido puliendo su plantel, porque ha ido mejorando, porque se ha ido sofisticando. Es un equipo con el freno de mano siempre bien arriba. Hoy, claro que fue lo mismo en ese sentido, pero peligroso en las transiciones, dominante en las áreas, incluso en los duelos, y aquí es muy importante, porque mi sensación, y luego lo confirmé viendo las estadísticas del partido, era que en el primer tiempo el Arsenal estaba mucho más metido y mucho más mentalizado, y que en el segundo tiempo el Liverpool obviamente juega y está en casa, dio un paso adelante y el Arsenal volvió a ser ese Arsenal timorato, ese Arsenal que dijo, pensándolo bien, el empate pues no nos viene mal, ¿no? Y esta es la estadística que les quería compartir, la de duelos, la de balones divididos, y como en el primer tiempo, confirmé, bueno, estuvo parejo, como tiene que ser. 48% de los duelos de balones divididos los ganó el Liverpool, 52% el Arsenal, lo que tratándose de un partido en Anfield no está nada mal, pero en el segundo tiempo cambió la situación. 24 para el Liverpool, 17 para el Arsenal, lo que significa 59% contra 41%, y ahí empezó a fraguarse la diferencia. Y hay otra estadística que buscando, la de duelos, me di cuenta de que hubo una gran diferencia, o comprobé estadísticamente la gran diferencia a la hora de defender de un equipo y de otro. Hay que decir que el Arsenal otra vez sufre una baja muy pronto en el partido. El líder de su defensa, el francés Saliba, deja el terreno de juego, y aunque tampoco sufre horrores, aquí dense cuenta de la diferencia en acciones le llaman en inglés tackles, ¿no? En acciones defensivas, el 91% de las acciones defensivas de Liverpool fueron exitosas, contundentes. El Arsenal, apenas el 43%, ¿no? Entonces, más allá de que el partido haya quedado 1-0 con un gol de tiro libre, estas cosas marcan la diferencia, ¿no? La calidad defensiva del Liverpool, que fue patente y que podemos confirmar en los porcentajes, e incluso, y después si lo dividimos en primer tiempo y segundo tiempo, es todavía tremendo lo del primer tiempo de Liverpool. 100% contra 38% en este caso del Arsenal. Pero no se equilibró del todo en la segunda mitad.
Y a partir de esta estadística, que de fría no tiene nada, ¿no? Creo que refleja muchísimo la diferencia a la hora, porque además son estadísticas complementarias, ¿no? Duelos divididos y contundencia en acciones defensivas. Liverpool no falla y el Arsenal es mucho más tibio. Y al final, bueno, Zubimendi comete una falta sobre Curtis Jones en una jugada que había recuperado Szoboszlai. Mención aparte merecen los húngaros de Arne Slot. Hungría que durante cuántos años estuvo totalmente y sigue. Pero bueno, en los últimos años, ahora que hay más equipos en la Eurocopa, medio han levantado cabeza, se metieron en la primera división de la Nations League. Es decir, con los nuevos torneos y la ampliación de los viejos, Hungría poquito a poco empieza a asomar cabeza después de que en el siglo XXI se habían borrado del mapa futbolístico, ¿no? La gran Hungría de pues, los principios del fútbol, desde el Mundial del 30 hasta el del 54, un equipo súper poderoso, que todavía en el 82 consiguió la gran goleada en la historia de los mundiales, venciendo 10-1 a El Salvador. Bueno, esa Hungría que todavía clasificó a México 86, desde entonces se perdió, y hoy tiene representación no solamente con 2 jugadores en el Liverpool, sino con los 2 mejores futbolistas del partido, sin la menor duda, porque además Kerkez, dentro de esto que les digo, que no perdió en todo el primer tiempo el Liverpool un solo duelo o una sola intervención defensiva, ninguna de estas no consiguió el objetivo de recuperar la pelota. Kerkez fue el más atinado de todos en el Liverpool, el que mantuvo en todo momento limitado los ataques de un Madueke, que es una de las apuestas que yo considero buenas por parte del Arsenal, y ojalá el tiempo me dé la razón, porque hoy Madueke nada, y del otro lado Martinelli mucho menos. Entonces sí es un Arsenal sin Odegaard, que entró en el segundo tiempo, que se había lesionado en el partido en contra del Leeds United. Es un Arsenal sin Bukayo Saka, que estará fuera un rato, pero es un Arsenal sin excusas, porque trajo a Gyökeres, porque trajo a Madueke, porque trajo a Zubimendi, porque hoy, cuando se lesiona en los primeros minutos el líder de la defensa, que es Saliba, entra al minuto 5 Mosquera, y bueno, tiene profundidad este Arsenal que todavía no para de reforzarse. Vamos a ver qué sorpresa nos trae el lunes 1 de septiembre. Pero es un Arsenal que también deja sensaciones de Gyökeres es lo que necesita. Hoy, así como contra el Manchester United no apareció, contra el Leeds United sí, pero a ver si no se convierte en ese delantero que en los grandes partidos no aparece, que cuando el nivel sea más o menos óptimo como el que tenía en Portugal, en la gran mayoría de los partidos, el sueco aparezca en toda su gloria, como por ejemplo contra el Leeds United. Pero cuando el nivel crezca, ahí es donde veremos si Gyökeres va a ser capaz de marcar las diferencias que muchos esperamos ha de marcar en el Arsenal, para que sus objetivos no sean otra vez ser subcampeón. Hoy Gyökeres muy poquito, hoy Madueke muy poquito, hoy Zubimendi comete la falta sobre Curtis Jones, que además es uno de los futbolistas más útiles de Liverpool, pero menos talentosos, ¿no? Si cabe el término, dentro de un jugador que es muy bueno, pero no está al nivel de varios de sus compañeros, pero que cuando entre refresco sabe qué hacer, aprovecha una recuperación de Szoboszlai, provoca la falta de Zubimendi, y después Szoboszlai confirma en un gran escenario como Anfield, contra un gran equipo como el Arsenal, que tiene una pierna derecha que no tiene nadie en este planeta. Le pega, esto lo dije siempre, para escándalo de los escuchas y del narrador, pero cada vez que ejecutaba, bueno, no cada vez, no era tan pesado, pero muchas veces cuando ejecutaba un tiro de esquina, un tiro libre en el Leipzig, independientemente de que acabara o no en jugada de peligro, el estilo de pegar a la pelota es algo de clon de David Beckham. No ha habido otro como David Beckham a la hora de pegarle a la pelota, en lo que se refiere a la plasticidad, la técnica, ¿no? del golpeo. Y Szoboszlai es un golpeo realmente ortodoxo de la pelota. Además, el peinadito, además, es, digamos, obviamente, guardando las distancias que jamás podrá emular. Es un tipo que se refleja, yo creo que se ve al espejo y se ve en él a David Beckham. Y hoy se enfrentó por la banda
a Calafiori, que es otro jugador también. Yo creo que se enfrentaban, que las mujeres den su opinión, también los hombres, por supuesto. En estos tiempos, todo el mundo, creo que sin ponerse rojo puede dar su opinión. Solamente los dos guapos, o los dos jugadores más guapos de la Premier League, frente a frente, Szoboszlai y Calafiori. Pero independientemente de lo apuestos que sean o de lo guapos que se sienten, porque primero hay que sentirse guapos y sin duda que Calafiori y Szoboszlai así se sienten, son grandes jugadores. Y en el caso del húngaro, hoy marca las diferencias, jugando otra vez lateral derecho, como ya lo había hecho en contra del Newcastle United, ante la baja de Frimpong, ante una posición en donde la llegada de Wirtz hace que se rasgue la cabeza a Arne Slot y diga, bueno, ¿qué hago? ¿No? Porque tengo a Gravenberch, porque tengo a Szoboszlai, porque tengo a McAllister, porque ahora tengo a Florian Wirtz, porque quiero seguir jugando con Gakpo, porque tengo a Ekitike adelante y además tengo a Mohamed Salah y ahora me viene Alexander Isak seguramente, pero antes de que llegue Isak ya está el problema de dónde pongo a Szoboszlai y por arte de magia encontró ese puesto, ¿no? Szoboszlai, que nunca ha jugado, bueno, nunca es decir, yo creo que en algún momento en el Salzburgo habrá jugado de lateral derecho, quizás un par de veces de manera emergente, algunos minutos en el RB Leipzig, pero juega con una soltura, con una capacidad, sí creo yo que tiene una calidad como para jugar unos metros adelante, desperdiciada en el lateral derecho, pero en este fútbol que exige laterales que jueguen por dentro y que tengan claridad en la salida y que tengan capacidad de llegada y que si le pueden pegar bien al balón parado mucho mejor, pues Szoboszlai en esa posición como anillo al dedo, ¿no? Yo creía que ante la salida de Alexander Arnold, Frimpong era una apuesta interesante, que si era demasiado arriesgada, entonces Conor Bradley no iba a tener problema, pero por ahora ni Bradley ni Frimpong, ¿no? Entre sus lesiones y sus dudas, está jugando Szoboszlai en esa posición, y hoy, insisto, los dos mejores jugadores del Liverpool Arsenal fueron húngaros. Kerkez, lateral por izquierda, llegado del Bournemouth, y Dominik Szoboszlai como lateral derecho, ante un Arsenal que les decía, me faltó, hablaba de Gyökeres, luego me acordé de Szoboszlai por la falta que originó el gol al minuto 83, pero David Raya, por más que muchos quieran verlo como uno de los mejores porteros del mundo, yo sigo sin verlo así. No me parece malo, me parece que todo lo hace más o menos bien, pero es eso, más o menos bien. Por ahí se equivoca con los pies, en el primer tiempo no acaba en gol de milagro, en el segundo tiempo la deja para que rebote, le meten gol, se salva porque marcan fuera de juego de Ekitike, pero va transmitiendo esa inseguridad, por lo menos en este tipo de partidos, que creo que va empezando en el Arsenal, y pasan los años y el Arsenal, por más que gasta en todas las posiciones, empezando por la portería, sigue sin tener, a mi gusto, un portero que podamos decir de superélite. Entonces, hoy el Arsenal, para acabar con las justificaciones, que no son justificaciones, sino es, o mi intención no es justificar, sino es plasmar lo que ahora mismo está haciendo el Arsenal con los problemas que está encarando de inicio de temporada y sus lesiones, y también con el conservadurismo propio de Mikel Arteta, tanto cuando enfrenta a Liverpool como en general como técnico, cada vez va siendo más pragmático. Pero el Arsenal es un equipo que hoy, y que en general, no es la primera vez, pero que en partidos como hoy te juega con 4 defensas centrales, que Timber puede jugar muy bien como lateral derecho, sí, sin duda, que Calafiori en su origen jugaba como lateral izquierdo también, pero los dos llegan al Arsenal como centrales. Y luego se han ido adaptando a la posición de laterales, pero no son futbolistas que uno pueda decir, mira, qué laterales más peligrosos, punzantes y ofensivos tiene el Arsenal, ¿no? Son defensores antes que nada. Entonces, sale con 4 defensores, sale con 3 mediocampistas que están acostumbrados a jugar por detrás de la pelota, a construir, pero no a pisar el área. Hoy, ante la ausencia de Odegaard, juega con Zubimendi, con Mikel Merino y con Declan Rice. No digo que sean 3 contenciones, ¿por qué no? Pero sí son jugadores de corte más defensivo que ofensivo. Y luego te quedas con Martinelli, con Madueke y con Gyökeres adelante, y claramente fue insuficiente contra este Liverpool, en el que el Arsenal pierde su primer gran duelo de la temporada, mientras que Liverpool se fortalece, llega al corte de caja tras los 3 primeros partidos, la fecha FIFA, el cierre de mercado,
con 9 puntos de 9 posibles, a la espera de que llegue Alexander Isak y con buenas noticias, porque el Manchester United, si alguien quería tomarlo en cuenta, ya está muy atrás, a pesar de que gana con gol de último minuto. Y por cierto, cómo lo festeja Bruno Fernández, gol al minuto 96 contra el Burnley en casa. Penal de milagro, se lo marcan, una falta sobre Diallo, y lo festejan pues como lo que es hoy el United, ¿no? Un equipo que pues, tiene que festejar cuando gana de último minuto, así sea contra el Burnley, así sea después de haber perdido en un partido de Carabao Cup contra un equipo de cuarta división. Y en fin, el Manchester United es un equipo que, si alguien lo dudaba, seguirá estando muy lejos de la excelencia de Liverpool. El Liverpool también ya marca terreno respecto al Manchester City. Un Manchester City que hoy vuelve a perder y que sigue rompiendo récords negativos, ¿no? Cuando parecía que todos los récords negativos ya estaban rotos tras la temporada pasada, hoy Guardiola ha perdido su segundo partido en 3 jornadas. Nunca le había pasado ni en 3, ni en 4, ni en 5, ni en 6, y creo que ni en 7. Posiblemente en 7 sí. No me acuerdo de la estadística, pero la peor había sido perder en efecto 2 partidos en sus primeros 7 u 8 partidos. Nunca le había pasado perder 2 en 3, ni cerca. Y con Rodrigo y sin Rodrigo, porque aquellos que repetían, es que es Rodrigo, el problema es que cuando juega Rodrigo todo se soluciona, no es arte de magia. Rodrigo tiene que recuperar lo que fue, si es que en algún momento lo es, y tampoco es que sea la única explicación. Hoy se veía en el partido del Manchester City un control al que nos tiene habituados en las primeras partes. No es primera vez que el Manchester City se ve muy bien, hoy jugando contra un equipo muy competitivo y competente como el Brighton, con las ideas muy claras, lo dominó, pero en el segundo tiempo hizo agua, y Rodri ya no fue tan espectacular como parecía en los primeros 45 minutos, en que le daba cohesión al equipo y cordura y compostura y todo lo que le ha hecho falta mientras no ha estado el mediocampista español. Y no pesaron en la cancha futbolistas que uno pensaría que tienen que ya dar un paso adelante. No estaba Foden, no estaba Doku, no estaba Cherki, entonces no había cambio de ritmo, era un equipo muy predecible. Reinders, después de su primera jornada magnífica, majestuosa, que parecía Pelé, pues se ha perdido en las últimas 2 jornadas y ha sido mucho más. A mí me encanta Reinders, siempre lo digo, pero mucho más lo que corresponde a un jugador como Reinders que lo que vimos en el primer partido, en el que realmente contra el Wolverhampton lució muchísimo. Pero es un Manchester City en el que si Erling Haaland no mete 2 o 3, entonces está en problemas. Hoy Erling Haaland marca 1, pero falla 2. Y en general el equipo se ve chato, ¿no? Porque le faltan muchos jugadores que ofrezcan esa posibilidad de imponerse en el 1 contra 1. Ya hablé de Foden, ya hablé de Doku, ya hablé de Cherki, me faltó hablar de Savinho, que está lesionado. Y luego en defensa, pues un equipo muy poco contundente, ¿no? Hoy hace cambios, hoy Rubén Díaz se va a la banca, pero da igual, entra el Kosmanov, el kazajo, que no hace un mal partido, pero muy blandito Aït-Nouri en el gol, el propio Stones, muy blandito también en defensa, cuando hay que rechazar, cuando hay que ser contundente, y le ha pasado muchísimo, ¿no? al Manchester City, que cuando no es capaz de defender bien en campo contrario, y con Erling Haaland no es capaz de defender bien en campo contrario, así esté Rodrigo en la cancha, entonces el equipo se va cansando, se va perdiendo, se va relajando. Le ocurrió en el segundo tiempo, y esto combinado con un Brighton que supo aguardar su momento, que hizo 4 cambios al mismo tiempo y que en ese momento de cambiar a medio equipo se impuso y empezó a llegar y gana merecidamente ese partido. Pero bueno, me alargué demasiado en el análisis del Manchester City. Lo que quería decir con este paréntesis es que poco a poco también el City, con estas 2 derrotas, se va alejando. Es muy pronto para acelerarnos, ¿no? Y empezar a sacar conclusiones. Esto empieza. Tengo que ver el partido del Chelsea, lo dejé para el final. Sé que ganó, sé que hubo polémica. Hablaré muy pronto de ello. Por ahora, Chelsea es el líder de la Premier League junto a Liverpool. El Arsenal ha quedado rezagado con 6 puntos y veremos si es una lucha de 2 o de 3. Y si son 2, ¿quiénes son? Falta mucha Premier League y aquí la vamos a estar analizando en compañía de todos ustedes. Muchas gracias por su escucha. Eso fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.